En la madrugada del 6 de diciembre de 1853, Londres despertó con un crimen tan brutal que incluso los periódicos más sensacionalistas dudaron antes de describirlo. En un humilde apartamento del barrio de Stepney, la policía encontró un baúl ensangrentado, mal cerrado, cuya tapa parecía temblar bajo el peso de algo que no debía estar allí. Cuando lo abrieron, la escena fue tan grotesca que uno de los agentes tuvo que apartarse para contener las náuseas. Dentro del baúl, doblado de una forma imposible, yacía el cuerpo mutilado de una joven costurera llamada Hannah Brown. La noticia corrió como un incendio por las calles empedradas de Londres. En un tiempo en que los crímenes violentos se ocultaban para preservar la decencia pública, el asesinato de Hannah rompió por completo esa barrera. Era una mujer trabajadora, sin enemigos conocidos, sin vínculos con el crimen, sin historia de conflictos. ¿Quién podría odiarla con tal intensidad? ¿Qué mente era capaz de desmembrar un cuerpo humano con esa frialdad quirúrgica? Los vecinos afirmaron haber visto a Hannah por última vez la noche anterior, caminando con paso ligero y una sonrisa tímida. Tenía apenas 36 años, trabajaba largas jornadas cosiendo vestidos y mantillas y soñaba con una vida sencilla. Pero esa noche una figura misteriosa la acompañaba en la sombra. Algunos dijeron que era un hombre alto, otros que llevaba un abrigo oscuro. Nadie recordaba el rostro. En cuestión de horas, el cuerpo fue trasladado a la morgue, donde la autopsia reveló algo aún más perturbador. El asesinato no había sido impulsivo. Fue metódico, preciso, planeado con antelación. El perpetrador había cortado cada articulación con un conocimiento que no parecía propio de un hombre común. Este detalle cambió por completo la dirección de la investigación. Y entonces, como si la ciudad entera contuviera el aliento, la policía anunció un nombre que heló la sangre de todos. Un hombre respetado, un hombre confiable, visto como ejemplo de virtud, un hombre que hasta ese momento nadie habría imaginado capaz de tal atrocidad. El caso de Hannah Brown estaba a punto de convertirse en una pesadilla pública, donde nada era lo que parecía y donde la monstruosidad se escondía bajo un rostro familiar. Para comprender por qué el asesinato de Hannah Brown conmocionó tanto a la sociedad londinense, hay que imaginar la ciudad en 1853. Un Londres donde la niebla se mezclaba con el humo de las fábricas, donde las calles angostas estaban llenas de carruajes chirriantes y donde el miedo a la delincuencia convivía con el silencio cómplice de la moral victoriana. Londres era una ciudad en expansión, pero también era un escenario ideal para que un crimen monstruoso se camuflara entre miles de sombras. Hannah vivía sola en una pequeña habitación alquilada. Era una mujer trabajadora, humilde y respetada. Sin embargo, como tantas mujeres solteras de la época, era prácticamente invisible para el Estado. Sus días transcurrían entre telas, hilos y agujas, mientras soñaba con un futuro más estable. Su vida era silenciosa, rutinaria, hasta que el destino la cruzó con un hombre cuyo encanto aparente escondía una oscuridad inimaginable. Ese hombre se llamaba James Greenacre, un comerciante de 40 años con buena reputación en el barrio. Hannah lo había conocido meses antes y, según sus amigas, él le había prometido matrimonio. Esta promesa era valiosísima en 1853 para una mujer de su origen social. Por eso, cuando Greenacre le dijo que preparara sus cosas para mudarse juntos, ella lo creyó sin cuestionarlo. Fue la última vez que se la vio con vida. Lo que siguió fue una tragedia que reveló la frialdad con la que un asesino podía actuar a plena vista. Mientras Hannah desaparecía sin explicación, Greenacre continuó con su vida como si nada hubiera ocurrido. Nadie sospechó de él. Nadie imaginó que el responsable del crimen más atroz del año era un hombre que caminaba tranquilamente por las mismas calles que todos. Con la aparición del cuerpo mutilado, el velo de la normalidad cayó de golpe, dejando expuesta una verdad insoportable. ¿Quién era realmente James Greenacre? ¿Qué lo impulsó a cometer una atrocidad tan calculada? ¿Qué secretos escondía su vida aparentemente respetable? A medida que la investigación avanzaba, Londres descubrió que el mayor peligro no siempre se oculta en los callejones oscuros, sino en los rostros que creemos conocer. La tarde del 5 de diciembre de 1853 comenzó como cualquier otra en el barrio de Stepney. Las calles estaban cubiertas por una neblina espesa que hacía que los faroles de gas parecieran luces ahogadas en un océano de humo. Hannah Brown regresaba a su habitación después de una larga jornada cosiendo para una modista local. Sus manos estaban teñidas por el tinte de los tejidos y su abrigo, gastado pero limpio, apenas la protegía del frío que drenaba el color de las calles. Era una mujer acostumbrada a la dureza de la vida, pero aquella noche tenía una expresión inusualmente esperanzada. Creía que su vida estaba a punto de mejorar. Horas antes había recibido una carta de James Greenacre.
el comerciante que le había prometido matrimonio. En la carta, él le pedía que preparara sus pertenencias y se encontrara con él esa misma noche. Le habló de un nuevo comienzo, de un hogar propio, de estabilidad. Para Hannah, aquello no era solo una promesa romántica, era una salida a una vida de pobreza. Creyó en cada palabra, creyó en él. La ilusión la envolvía de tal forma que sus amigas la vieron salir con su mejor vestido, con un pequeño bolso y una sonrisa contenida, la misma que solo aparece cuando el corazón quiere confiar. Testimonios posteriores afirmaron haber visto a Hannah caminar junto a un hombre alto de abrigo oscuro, sombrero de ala ancha y paso firme. Aunque no lo identificaron directamente, la descripción coincidía con Greenacre. La pareja se adentró en una calle silenciosa, donde solo se escuchaba el chirrido de un carro lejano y el viento golpeando las ventanas viejas. Ninguno de los vecinos imaginó que esa sería la última vez que verían a Hannah con vida. A la mañana siguiente, su ausencia se hizo evidente. Hannah no se presentó a su trabajo. Su cama estaba intacta. Sus pertenencias seguían en la habitación, excepto el pequeño bolso con el que había salido la noche anterior. Su patrona, preocupada, preguntó por ella entre los residentes de la casa. Nadie la había visto regresar. Nadie escuchó pasos en la escalera. Nadie vio luces encenderse en su cuarto. Era como si hubiera desaparecido en el aire congelado de Londres. Pasaron 2 días antes de que la policía fuera alertada. Las desapariciones de mujeres trabajadoras no solían ser prioridad en 1853, pero en este caso, la insistencia de la patrona y la inquietud del barrio hicieron que finalmente enviaran a un agente. Revisaron la habitación de Hannah, ordenada, humilde, casi monástica. No había señales de violencia, no había cartas sospechosas, nada que indicara un conflicto. Lo único extraño era el vacío que dejó su ausencia, un silencio que parecía mucho más denso que el habitual. Mientras tanto, James Greenacre actuaba con normalidad. Se le vio comprando alimentos en una tienda cercana, conversando con vecinos, caminando por el mercado con aire despreocupado. Nadie habría sospechado que apenas un día antes había sido visto con Hannah. Él no mencionó su nombre, no preguntó por ella, no mostró inquietud. Ese detalle pasó desapercibido, pero luego se convertiría en una pieza clave del rompecabezas. La investigación tomó un giro inesperado cuando un niño que jugaba cerca del río descubrió un bulto extraño flotando entre los juncos. Llamó a un guardia, quien inicialmente pensó que se trataba de ropa vieja o basura arrastrada por la corriente, pero al acercarse, notó algo inquietante. Una mancha oscura extendida por la superficie. El guardia utilizó una rama para atraer el bulto hacia la orilla. Cuando lo logró, retrocedió horrorizado. No era ropa, era carne humana. En pocas horas, la policía comenzó a recibir partes similares desde distintos puntos del East End. Pedazos de un cuerpo femenino aparecían dispersos por el río y los canales más estrechos. El descubrimiento sacudió a toda la ciudad. Para los agentes encargados del caso, el terror tomó forma cuando reunieron las piezas en la morgue. Brazos, piernas y un torso que mostraban cortes limpios, realizados con una precisión que sugería experiencia. O sangre fría absoluta. El rostro no aparecía en ningún lugar. Y sin él, identificar a la víctima era casi imposible. Pero un ligero detalle en la piel del torso, una cicatriz característica en el costado derecho, permitió a la patrona de Hannah confirmar lo que temían. La víctima era ella. La costurera que soñaba con una nueva vida había encontrado la muerte más brutal que Londres recordaba en años. Y ahora la pregunta no era solo quién lo había hecho, sino por qué. Con el descubrimiento del cuerpo mutilado, la investigación ya no era una simple búsqueda de una mujer desaparecida. Era una carrera contra el tiempo para encontrar a un asesino que actuaba con una precisión escalofriante. Y mientras la ciudad contenía la respiración, un nombre empezó a flotar entre susurros y sospechas. James Greenacre. El hombre respetable. El hombre confiable. El hombre que de repente estaba desaparecido. Cuando la policía confirmó que el cuerpo encontrado pertenecía a Hannah Brown, el barrio de Stepney cayó en un estado de pavor colectivo. Era difícil aceptar que una mujer tan pacífica hubiese sido víctima de una muerte tan monstruosa. La noticia llegó a oídos de todos los residentes del East End y las calles se llenaron de murmullos. ¿Quién podría haber cometido semejante atrocidad? Los agentes, presionados por la creciente indignación pública, comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de Hannah. Y casi de inmediato, el rastro los condujo a un solo nombre: James Greenacre. Cuando lo visitaron por primera vez, Greenacre se mostró sorprendentemente tranquilo. Abrió la puerta como si nada hubiera ocurrido, invitó a los agentes a pasar e incluso les ofreció té.
Su calma era tan desconcertante que uno de los oficiales posteriores confesaría que aquella serenidad fue lo más inquietante de toda la visita. Aseguró que no veía a Hannah desde hacía semanas. Mintió, y lo hizo sin pestañear. Dijo que estaban distanciados y que no sabía nada de sus planes, pero su testimonio contrastaba con múltiples declaraciones de vecinos que los habían visto juntos recientemente. Entre las contradicciones, Greenacre conservaba una sonrisa calculada. La policía recelosa comenzó a inspeccionar la vivienda de Greenacre. Era un pequeño apartamento lleno de cajas, barriles y herramientas. Pero lo que llamó más la atención fue un enorme baúl de madera, pesado y viejo, recién lavado. Tenía un olor fuerte a detergente, algo poco común en 1853. Cuando los agentes se acercaron, Greenacre mostró una ligera incomodidad por primera vez. Pero aún así intentó disimularlo. «Es para un viaje largo», murmuró. Aquella excusa no convenció a nadie. Los oficiales regresaron a la comisaría con la sospecha creciente de que estaban ante un hombre extremadamente peligroso. Mientras tanto, comparaban los cortes encontrados en el cuerpo de Hannah con herramientas comunes en la época. Las marcas eran limpias, rectas, como si hubieran sido hechas con una mano experta. Esto llevó a pensar que el asesino tenía conocimientos anatómicos, o al menos experiencia en carnicería, corte de madera o trabajos similares. ¿Podía Greenacre tener esas habilidades? Su trabajo como comerciante no explicaba la precisión quirúrgica del crimen, pero un vecino recordó que él tenía afición por fabricar muebles y reparar objetos. Esa revelación encendió alarmas. Poco después, la investigación dio un giro al descubrir que Greenacre había intentado vender algunas de las pertenencias de Hannah días antes del hallazgo del cuerpo. Un broche, un pañuelo bordado, un pequeño bolso que las amigas de Hannah reconocieron al instante. Greenacre aseguraba que la mujer los había dejado a su cuidado. Nadie creyó esa versión. Era evidente que estaba deshaciéndose de cualquier vínculo que pudiera relacionarlo con ella, y lo hacía con la frialdad de un hombre que creía que no sería atrapado. El punto decisivo llegó cuando una costurera cercana declaró que Hannah le había comentado semanas antes que Greenacre parecía ansioso por apurar la boda. La mujer recordó que Hannah estaba ilusionada, pero también algo inquieta por los cambios bruscos en su comportamiento. La relación había pasado de la cortesía a una insistencia incómoda. Greenacre parecía desesperado por asegurarse de que Hannah se comprometiera con él, o al menos de que ella creyera que sería así. ¿Qué lo llevaba a esa urgencia? ¿Qué motivos ocultaba? La respuesta llegó cuando la policía descubrió que Greenacre estaba enfrentando fuertes deudas. Varias personas habían presentado reclamaciones contra él por fraudes, cheques sin fondos y mercancía falsa. Su reputación, antaño intachable, comenzaba a desmoronarse. Y en medio de esa crisis, Hannah, una mujer solitaria, sin familia cercana, sin bienes y con la ilusión del matrimonio, se convertía en la presa perfecta. Una forma de obtener dinero, escapar de sus acreedores o iniciar una nueva vida sin dejar cabos sueltos. La teoría policial tomó forma. Greenacre persuadió a Hannah con la promesa de matrimonio, la llevó a un lugar aislado y allí la atacó. Después mutiló el cuerpo para dificultar la identificación y dispersó las partes, intentando borrar cualquier evidencia. El baúl encontrado en su casa coincidía con el tamaño del torso hallado, y la precisión de los cortes indicaba tiempo, planificación y ausencia total de remordimiento. Todo apuntaba a él. Cuando las autoridades regresaron a detenerlo, Greenacre ya no estaba en su apartamento. Había desaparecido sin dejar rastro, había empacado algunas cosas, cerrado la puerta y huido en plena noche. Aquello confirmó las sospechas. Solo alguien culpable abandonaría su hogar después del hallazgo del cuerpo. La policía inició una búsqueda frenética. Londres se llenó de carteles con su retrato. Patrullas recorrieron los barrios más pobres, los puertos, los mercados. Nadie podía comprender cómo un hombre tan visible podía evaporarse así. Días después, gracias a la denuncia de un carretero que lo vio escondiéndose cerca de un almacén, Greenacre fue finalmente capturado. Lo encontraron sucio, exhausto, con la barba crecida y la mirada perdida. Pero incluso en ese estado mantenía la serenidad perturbadora que lo había caracterizado desde el principio. No confesó nada, no mostró arrepentimiento, solo dijo una frase que heló la sangre de los oficiales. No deberían haber abierto ese baúl. La cacería había terminado, pero el verdadero horror estaba por comenzar. El arresto de James Greenacre encendió la maquinaria pública y mediática de Londres. Los periódicos se lanzaron sobre la noticia con voracidad. Crónicas diarias, retratos impresos, caricaturas que lo mostraban como un monstruo escondido tras la máscara de la respetabilidad.
En la comisaría, entre la multitud de curiosos, algunos vecinos murmuraban que siempre sospecharon del comerciante. Otros afirmaban con incredulidad que la figura amable y metódica que conocían no podía ser el autor de una atrocidad semejante. La tensión social creció hasta convertirse en presión directa sobre los fiscales. En la preparación de la acusación se descubrieron documentos que agregaron capas inquietantes al caso. Habían salido a la luz facturas sin pagar, contratos falsificados y notas que demostraban transacciones dudosas a nombre de Greenacre. Más grave aún, registros de compras inusuales de herramientas cortantes y barriles nuevos que coincidían con las fechas en que partes del cadáver podrían haber sido manipuladas. Para los fiscales, ese rastro material se convirtió en una evidencia que, unida a los testimonios, tejía una narrativa coherente y fría. Las sesiones preliminares reunieron a una comunidad asombrada. Testigos que antes habían callado ahora hablaban. La costurera que confirmaba el broche vendido, el vecino que vio a Greenacre lavando con insistencia un baúl, el empleado que notó olores extraños provenientes del cuarto de alquiler. Cada declaración añadía tensión y al mismo tiempo ofrecía grietas. Algunos relatos eran imprecisos, otros abiertos a interpretaciones convenientes. La defensa, por su parte, pareció en un principio desorientada frente a la luz de acusaciones públicas que ya condicionaban la opinión de muchos. Cuando comenzó el juicio, la sala del tribunal se llenó hasta la náusea. Hombres y mujeres de toda clase social querían ver el rostro del hombre acusado de un crimen que horrorizaba a la ciudad. Los grabados reproducían cada gesto, y la prensa describía la escena como un espectáculo moral. Greenacre ingresó al estrado con apariencia demacrada, su ropa arrugada y la barba incipiente, pero con la misma calma inquietante que había mostrado ante la policía. Se sentó y escuchó cada cargo con la serenidad de quien profesa no tener nada que ocultar, o de quien cree que la evidencia puede ser manipulada. Los fiscales desplegaron su caso con frialdad quirúrgica. Presentaron los objetos recuperados, el broche, el pañuelo, el bolso, junto a testimonios que ubicaban a Greenacre con la víctima. Describieron la compra de herramientas y los intentos de venta de pertenencias de Hannah como pruebas de un patrón de conducta. Sobre la mesa también se exhibieron fragmentos forenses, cortes limpios, coincidencias entre marcas de herramientas y heridas, y el relato forense que hablaba de desmembramiento metódico. Cada elemento buscaba no solo condenarlo por el acto, sino perfilar la mente que lo había planeado. La defensa intentó desmontar la construcción con otra táctica, sembrar dudas. Señaló inconsistencias en la cadena de custodia, errores en las declaraciones de testigos y la posibilidad de que alguien con acceso a herramientas similares hubiera cometido el crimen. Propuso además que el propio Greenacre había sido víctima de una conspiración policial motivada por la necesidad de un culpable rápido. En un tribunal donde el clamor público dictaba sentencia moral anticipada, esa estrategia buscó erosionar la contundencia del relato acusatorio. Uno de los momentos más dramáticos se dio cuando el testigo clave, un carpintero que había vendido herramientas a Greenacre, fue interrogado sobre la calidad y el tipo de cuchillos y si estos podían causar las marcas encontradas. Bajo el peso de las preguntas, su relato se volvió vacilante. Admitió que algunas piezas podrían coincidir, pero que no eran herramientas exclusivas. La defensa martilló esa debilidad hasta convertirla en una grieta. Si las herramientas no eran únicas, la conexión material quedaba menos tajante. Sin embargo, la fiscalía tenía otra carta: el baúl. Peritos describieron cómo había sido limpiado con detergente, alterado y colocado con cuidado para ocultar un cuerpo. Presentaron además el testimonio de hombres que vieron a Greenacre deshacerse de objetos y realizar gestos extraños semanas antes. El detalle más devastador llegó con la exhibición del pañuelo bordado, una coincidencia en el hilo y el patrón que algunas de las amigas de Hannah identificaron sin titubeos como suyo. Para gran parte del público, aquello bastó para confirmar la culpabilidad. En su intervención final, Greenacre tomó la palabra. No ofreció una confesión dramática ni lágrimas desgarradoras. En lugar de eso, habló con voz baja pero firme. Aceptó ciertos hechos menores, que conocía a Hannah, que había discutido negocios con ella, que algunas de sus acciones podrían parecer extrañas en retrospectiva, pero negó con vehemencia haberla matado o desmembrado. Su defensa pidió que se ponderara la ausencia de una prueba definitiva que lo situara en el acto. El jurado, sometido a la presión de la ciudad y a la lógica de las pruebas circunstanciales, debió deliberar entre el clamor y la prudencia. Tras largas horas de deliberación, el veredicto cayó con la gravedad de una sentencia pública. James Greenacre fue hallado culpable. La sala estalló. Para algunos era la única resolución posible, para otros la confirmación de que la justicia se había aliado con la sed de castigo colectivo. La pena dictada sería ejemplar. La ciudad, harta de horror, exigía que el castigo sirviera de advertencia.
Pero incluso con la condena, el caso ya había planteado preguntas más profundas sobre cómo una sociedad decide su sentido de justicia cuando la sangre y el miedo dominan la narrativa. Tras el veredicto, Londres experimentó una mezcla de alivio y de inquietud. La ciudad quería creer que el horror había terminado, que el responsable del brutal asesinato de Hannah Brown estaba por fin bajo control. Pero algo en la figura de James Greenacre seguía generando un malestar profundo. Incluso condenado, mantenía esa expresión fría, casi indiferente, que parecía burlar cualquier intento de descifrarlo. No gritaba, no lloraba, no suplicaba. Era como si la sentencia no le perteneciera, como si ya hubiera aceptado un destino que siempre supo inevitable. Durante sus últimos días en prisión, Greenacre fue visitado por sacerdotes, médicos y curiosos disfrazados de filántropos. Todos buscaban lo mismo: comprender la mente de un hombre capaz de cometer un crimen tan metodizado y cruel. Algunos esperaban una confesión final que despejara cualquier duda. Otros deseaban una explicación racional que calmara sus propias pesadillas. Pero Greenacre no dio nada. Hablaba de forma evasiva. Se envolvía en silencios estratégicos y cada tanto evocaba a Hannah con una mezcla de ambigüedad y distancia emocional que desconcertaba a todos. El día de la ejecución amaneció cubierto por una neblina espesa que parecía tragarse el mundo. La horca instalada en el patio del penal se convirtió en un punto de encuentro para cientos de personas que llegaron con la curiosidad morbosa de presenciar el fin del hombre más odiado de la ciudad. Las campanas resonaban como un recordatorio solemne de que el castigo estaba por cumplirse. Greenacre emergió escoltado por guardias, con las muñecas atadas, el rostro pálido y la misma serenidad perturbadora que mantuvo desde el inicio del caso. Antes de subir al patíbulo, se le concedió una última oportunidad de hablar. Hubo un silencio absoluto. Incluso los cuervos posados en los muros parecían contener la respiración. Greenacre levantó la cabeza, barrió a la multitud con la mirada y dijo únicamente: «Hice lo que tenía que hacer. Nada más». Ninguna aclaración, ninguna disculpa, ninguna confesión que permitiera reconstruir los minutos finales de Hannah. Aquellas palabras, lejos de cerrar el misterio, se convirtieron en el eco más inquietante del caso. Con su muerte, la ciudad esperaba encontrar descanso, pero lo único que obtuvo fue un nuevo abismo de preguntas. ¿Qué significaba aquella frase? ¿Justificaba su crimen bajo alguna lógica personal? ¿Estaba diciendo la verdad o seguía jugando el papel que había interpretado desde el principio, el del hombre impenetrable? El expediente judicial se cerró con la marca de resuelto, pero el relato no encajaba del todo. Algo seguía fuera de lugar, algo que ni siquiera la horca había podido enterrar. A medida que pasaron los meses, algunos periodistas comenzaron a investigar la vida pasada de Greenacre. Descubrieron que había cambiado de domicilio numerosas veces, que había dejado deudas importantes en 3 distritos y que varias mujeres con las que estuvo relacionado habían desaparecido de los registros sin que nadie hiciera preguntas. No existían pruebas concluyentes, pero el patrón era escalofriante. ¿Era Hannah la única víctima? ¿O simplemente la única cuyo cuerpo había sido encontrado? El vecindario, por su parte, quedó marcado por el crimen. La habitación donde vivía Hannah permaneció vacía durante años. Nadie quería ocuparla. Decían que por las noches los pisos crujían bajo pasos inexistentes, que un hilo de aire frío recorría el pasillo y que la sombra de una mujer parecía detenerse frente a la ventana donde ella solía coser. Eran supersticiones, sí, pero reflejaban un sentimiento más profundo, la impresión de que la injusticia, aun cuando se cree resuelta, continúa respirando bajo la superficie. El baúl utilizado para ocultar el cuerpo fue guardado primero como evidencia, luego almacenado, y finalmente destruido para evitar que se convirtiera en una macabra atracción pública. Pero fotografías de la época aún muestran su forma pesada y oscura, con una mancha permanente que ni los limpiadores más meticulosos pudieron eliminar. Esa imagen, para muchos historiadores, simboliza el crimen, la banalidad de un objeto cotidiano convertido en instrumento del horror. Con el tiempo, el caso de Hannah Brown fue estudiado por criminólogos que buscaban comprender cómo un hombre aparentemente ordinario podía ejecutar un acto de violencia tan extrema. Algunos concluyeron que Greenacre era un narcisista profundo con tendencia al control total. Otros afirmaron que el crimen tenía un componente económico desesperado, y algunos pocos sostuvieron que la mutilación del cuerpo sugería una intención simbólica, más allá del simple ocultamiento. Ninguna teoría logró capturar completamente lo que ocurrió en aquella noche de 1853. Hoy, más de 170 años después, el asesinato de Hannah Brown sigue estremeciendo a quienes descubren su historia. No solo por la brutalidad del acto, sino porque revela algo más oscuro: la facilidad con la que un monstruo puede esconderse detrás de la apariencia de un hombre respetable.
Sus pasos siguen resonando en los callejones de Londres, recordándonos que la verdadera amenaza no siempre surge de la oscuridad, sino de los rostros que parecen a primera vista absolutamente inofensivos. Con el paso del tiempo, el eco del asesinato de Hannah Brown nunca se extinguió por completo. Aunque James Greenacre fue ejecutado y el caso quedó marcado como resuelto, la ciudad de Londres jamás recuperó por completo la sensación de seguridad que había antes. El crimen reveló una verdad incómoda: la fragilidad de la vida de las mujeres trabajadoras en una época en la que nadie las protegía. Hannah no murió solo a manos de un asesino. Murió también bajo el peso de un sistema que la ignoró hasta que fue demasiado tarde. Los periódicos pasaron a la siguiente tragedia, como hacen siempre. Pero en Stepney su nombre siguió pronunciándose por años. Su vieja habitación se convirtió en un recordatorio silencioso de la violencia que puede esconderse en lo cotidiano. Las mujeres del barrio, que antes caminaban solas sin pensar demasiado, comenzaron a mirar por encima del hombro. Los comerciantes se volvieron más desconfiados. Los vecinos dejaron de creer en apariencias. Y en cierto sentido fue Hannah quien marcó esa transformación. La historia de Hannah Brown no solo habla de un crimen atroz, sino del peligro que representan las falsas promesas. Ella creyó en un futuro mejor. Creyó en un hombre que le ofreció seguridad y estabilidad. Y esa confianza fue usada en su contra. Su tragedia se convirtió para muchos en una advertencia de lo que ocurre cuando la vulnerabilidad se encuentra con la manipulación. No se trató solo de un asesinato, fue una traición absoluta. Hoy su nombre vive en archivos históricos, en estudios criminológicos y en relatos que buscan recordar a quienes fueron silenciados demasiado pronto. Hannah no tenía riqueza, no tenía influencias, ni dejó descendencia, pero dejó una marca imborrable en la memoria oscura de Londres. Su historia continúa recordándonos que detrás de la niebla y las fachadas respetables siempre puede ocultarse una sombra capaz de destruir una vida entera. Si deseas descubrir más casos escalofriantes como este, crímenes reales que quedaron atrapados en el tiempo, historias que aún hoy provocan inquietud y preguntas sin respuesta, te invito a suscribirte al canal. Aquí rescatamos lo que la historia intentó olvidar, para que ninguna víctima desaparezca por completo en la oscuridad.